Saludos muy cordiales para todos los que se conectan a esta hora, para los que con posteridad ven este video. Eh, Dios los bendiga, muchas gracias. Hoy viernes ya, viernes 17 de julio, otro día más de pandemia, otro día más de aislamiento. También un saludo para los que tienen que salir, pidiéndole a Dios que los bendiga y los guarde de todo mal y peligro, y rogando al Señor para que tanto ustedes como sus familias estén protegidos. Eh, Nada, pues comencemos. Démosle gracias a Dios y pidámosle que sea su palabra hablándonos en esta mañana, porque eso es lo más importante. No estoy hablando yo con mis pensamientos, sino pidiéndole al Señor que sea Él el que nos hable y nos enseñe. ¿Listo? Vamos a pedirle a Dios en esta mañana su dirección. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta palabra, por permitirnos estar un día más delante de ti, Señor, reflexionando más acerca de las cosas que tú nos enseñas en tu palabra, acerca más de ti, de tu verdad, de tu amor. Señor, en esta mañana te pedimos, Dios, que seas tú, Padre Santo, enseñándonos, que seas tú, Señor, traspasando nuestros corazones, revelando nuestros corazones, trayendo luz a nuestra vida, porque tú eres luz. Padre Celestial, aclarando las tinieblas, Señor, trayendo discernimiento, trayendo sanidad, trayendo un bálsamo para nuestras almas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que no sean las palabras de Juan, sino que sea tu palabra hablando en nuestros corazones. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dice el título del video, vamos a ver la creación del hombre. Y para comenzar, antes de tomar nuestro texto guía, que está en Génesis, quisiera leer el Salmo 139. Vamos a leer el Salmo 139. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Cuando me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que me convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena.
y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos, blasfeman contra ti tus enemigos, hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Sí, los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Con esta lectura comenzamos, una lectura que nos lleva a reflexionar que Dios está en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Desde que nacemos y aún antes de nacer, Él ya estaba ahí, entretejiendo nuestra vida. Y no podemos escaparnos de Él ni escondernos de Él. Por lo cual este conocimiento maravilloso debía asombrarnos a nosotros, del cuidado y la perfección con la que Dios nos ha creado. Y también con el único propósito de que tengamos una relación con Él. Y ese fue el propósito original. El hombre fue creado y diseñado para dar gloria a Dios y que tuviese una relación con Él. Vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con la siguiente palabra: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. La obra cumbre de la creación es el hombre, el ser humano. Cuando Dios hubo creado todo, dijo, hagamos al hombre. Y lo hizo con unas características especiales que lo diferencian del resto de su creación. Vimos en los días anteriores que Dios creó el universo, creó la tierra y creó todo lo que existe para la gloria de su nombre. ¿Sí? Pero también lo hizo para que el hombre tuviera ese sustento y tuviera como todas las herramientas y los medios para subsistir y para comunicarse con su creador.
¿sí? Entonces hay que ver dos cosas importantes. Primero, Dios creó todo para su gloria. Lo hizo porque quiso, porque Él es soberano. Lo creó para que le glorificara para que glorificara su nombre, pero también lo hizo con el objetivo de poder poner al hombre en un lugar en donde él tuviera cubiertas todas sus necesidades y pudiera comunicarse con él. 45:18. Pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Él no hizo las cosas como les decía eh, el día miércoles de una manera aleatoria y para que estuvieran en un orden aleatorio y pasaran todo al azar, ¿sí? Y la vida fuera un azar ahí y, y, lo, y el universo, ¿sí? Y la materia, todo fuera como una cosa de azar. No, él lo hizo perfectamente ordenado y lo hizo para que fuera un lugar habitable, hablando de la tierra, y para que tuviera, o sea, la vida pudiera estar sobre un lugar, ¿cierto? Y vemos algo muy interesante en el versículo 26 de Génesis, y es que después de haber creado todo, llega y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y utiliza un plural, hagamos, y ha sido traducido de manera correcta, hagamos. No dice, ahora voy a hacer al hombre, ¿sí? Podría decirlo, porque estamos hablando de Dios, un Dios, pero utiliza el término hagamos para mostrar que Dios es más de uno. ¿A qué me refiero más de uno? Para que no se malentienda. Dios es una trinidad, tres. Son tres personas que comparten la misma esencia y son un solo Dios. Ese gran misterio de la Trinidad. Y está encerrado ahí en Génesis 1:26. Hagamos, y la palabra usada es Elohim. O sea, la palabra, perdón, cuando se habla de Dios, se utiliza la palabra Elohim, que es un plural. Entonces, cuando ese hagamos viene, es concordante con esa palabra Elohim, en el sentido de que son plurales. ¿Sí? Entonces, este hagamos es que Padre, Hijo, Espíritu Santo estuvieron de acuerdo en crear al hombre. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Dios hizo al hombre a su imagen para que el hombre pudiera conocer a Dios y comunicarse con él. Dios quiso en su voluntad crear al hombre para tener comunicación con él, no porque estuviera solo. De pronto, ay, pobrecito, Dios estaba solo y hizo al hombre porque no tenía con quién hablar. No, porque Dios tiene a todos los ángeles que le sirven y tienen comunicación con él. Pero en su voluntad soberana, él quiso hacer una criatura que se comunicase con él de una manera autónoma, por decisión, eh, para reflejar su gloria a otros, ¿sí? Porque el hombre finalmente refleja la gloria de Dios, refleja la majestad de Dios.
¿Sí? ¿Y qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Varias cosas. No habla de nuestra parte física, porque Dios es espíritu. Entonces no puede decir, no, es que nosotros, Dios es así como nosotros físico. Se manifestó físicamente cuando Jesús vino a la tierra, pero no quiere decir que esa sea su forma corpórea. ¿Sí? Jesús tomó forma corpórea por un tiempo. Entonces, evidentemente esa semejanza no tiene nada que ver con nuestra parte física, tiene que ver más bien con lo que conocemos como almas y espíritu, ¿sí? Con esa parte espiritual del hombre, aquello que nos hace pensar, nos hace tener emociones, voluntad, intelecto. En esa parte es donde fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en la parte invisible. Dice acá las notas, Dios decidió que la parte invisible del hombre tuviera una mente, unas emociones y una voluntad creadas a la imagen de Dios, como reflejo de Dios. Entonces, primero, la mente del hombre tiene un intelecto, así como Dios tiene un intelecto que lo hemos visto, porque nadie que no tenga conocimiento podría haber sido capaz de formar este universo, ni nadie que no tuviera intelecto habría sido capaz de ordenarlo tal como Dios como lo ordenó. Solo Dios, que es el intelecto máximo, el intelecto supremo, cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, ¿cierto? Así como Dios lo tiene, Él quiso que nosotros lo tuviéramos, ¿cierto? Y fuimos diseñados en principio para tener una mente que razone como Él, que piense como Él y que piense en Él, que tenga la capacidad de conocer a Dios. El fin primordial de la mente es conocer a Dios. ¿Cómo? A través de el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de las leyes físicas, el conocimiento de las escrituras, cuando leemos, cuando escudriñamos la palabra. Dios nos diseñó para que tuviéramos ese intelecto y pudiésemos comunicarnos con Él, conocerle a Él. ¿Sí? Nos dio ese intelecto y esa mente para que nos hubiera una comunicación eh, de dos vías, para que Él nos pudiera hablar como lo hace a través de su palabra, y para que nosotros respondiésemos a esa palabra comunicándonos con Él a través también de la lectura de la palabra y a través de la oración, y pudiéramos hablar con Él y poder tener una relación cercana con Él. ¿Sí? También le dio un intelecto porque Dios quería capacitar al hombre para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Cuál es su obra? Su obra de cuidar la tierra, preservar la tierra, eh, multiplicar la tierra, ¿cierto? Administrar la tierra, como lo vemos más adelante. Dios le dio al hombre el privilegio y la responsabilidad de administrar la tierra, y vemos que por causa del pecado, como lo vamos a ver más adelante, esa administración ha sido fallida y lo vemos. Por eso hay enfermedades, hay muerte, por eso el ambiente está como está. ¿Ok? Dios le dio al hombre la mente para que pudiera pensar como él y enfocar sus pensamientos hacia él, pero no quiere decir que la mente del hombre pueda sobrepasar los pensamientos de Dios, porque son infinitamente superiores. Nosotros solamente somos un reflejo de los pensamientos de Dios, que Dios nos diseñó a una microescala.
No para llamarnos Jehová Junior, como dice alguien por ahí, dijo algún loco por ahí alguna vez, un loco chifloreto, por ahí alguna vez, que somos Jehová Junior. No, nosotros no, nosotros no debemos pretender, y es una herejía y es una blasfemia, pretender ser iguales a Dios. Solamente Dios nos creó con esa característica de tener un intelecto, una mente, para podernos comunicar con Él. Porque al ser reflejo de lo que Él es, podemos comunicarnos con Él y conocerlo. Ese fue el principio. Después veremos que el pecado distorsionó todo eso y ya el hombre no se puede comunicar con Dios de esa misma manera porque se cortó esa relación. Bueno, ejemplos de esto en la escritura, vemos varios pasajes en los cuales Dios muestra que al hombre se le ha otorgado la capacidad de comunicarse con él. Voy a poner solo dos pasajes por tiempo, pero uno es Salmo 119, 73. Ahora me perdió. Salmo, 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 Salmo. Salmo 119, versículo 73, donde dice: Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. El salmista está hablando con el Señor y le está diciendo: Tú me creaste, tú fuiste el que me hiciste, entonces dame la capacidad de poder seguir lo que tú me dices. Hay comunicación. Otro pasaje con el que le puedo ilustrar esto es Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. En la Reina Valera dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está hablando de una comunicación entre Dios y el profeta, ¿sí? Lo cual quiere decir es que Dios nos dio la mente, el intelecto para que nos comuniquemos con Él y haya una relación con Él. Fuimos creados para tener una relación con Dios. No solamente puestos en esta tierra y como mire a ver qué hace, defiéndase como pueda. No. El diseño primordial de Dios para el hombre era que tuviese una relación con Él. Ahora, considere también que fuimos creados con emociones. No somos robots, no somos de palo, sino fuimos creados con emociones. Reímos, lloramos, amamos, eh, nos duelen las cosas, experimentamos dolor físico y también dolor emocional. ¿Sí? Y esas emociones son un reflejo del carácter de Dios. Nuestras emociones son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones, pongámoslo así, de Dios y las nuestras? Las nuestras están distorsionadas por el pecado, mientras que las de Él reflejan su carácter. Entonces Dios es compasivo, es amoroso porque Él mismo es amor, es tierno, ¿sí? Se enoja ante la injusticia, pero no con la ira que nos da a nosotros, que nosotros ofendemos a los otros, pataleamos, gritamos, hacemos daño incluso físico, sino con una ira santa. Esa ira se refiere a la indignación. Es una indignación por el pecado, indignación por la injusticia. Entonces, ¿sí ve? Él es el estándar máximo. Nosotros solamente somos un reflejo y como reflejo eh, tenemos la tendencia, por causa del pecado, a distorsionar eso. La imagen de un espejo, mala la comparación, pero pues a colación la traigo porque ilustra. La imagen de un espejo muchas veces no muestra nuestros cuerpos como es.
Un espejo plano la muestra porque no tiene ninguna distorsión de la luz, del reflejo de la luz, pero hay otros espejos que sí hacen que nuestras dimensiones se agranden, se achiquen. Por eso los espejos de los carros tienen un letrerito que dice que tengamos cuidado porque los objetos pueden estar siendo representados más grandes o más chicos o tener una distancia mayor o menor de la que podamos nosotros apreciar con el ojo. Y eso se debe precisamente al fenómeno óptico que maneja el espejo. Lo que quiero ilustrar con lo del espejo es que somos imagen de Dios y Dios nos creó a través de un espejo plano, en donde reflejábamos la imagen de Dios, pero por causa del pecado ese espejo se volvió o cóncavo o convexo o con una distorsión que hizo que nuestra imagen tenga variaciones a la vista, ¿verdad? Por eso nuestras emociones no reflejan el carácter de Dios. ¿Me hago entender? O sea, a diferencia de Dios, en donde todas sus emociones son santas, son justas, no tienen sesgo alguno, nuestras emociones a causa del pecado se distorsionan y se degeneran en cosas feas. También las cosas bonitas son reflejo de Dios, pero no logran la perfección con las que con las que Dios las muestra. Entonces, el amor de nosotros es un amor imperfecto, un amor con errores, un amor con fallas, un amor mal interpretado. En cambio, el amor de Dios es perfecto. Tan perfecto es que no escatimó enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna. ¿Ve? Como Dios tiene emociones, pues decidió al hombre crearlo así. ¿Para qué? Pues para podernos comunicar. Si Dios nos hubiera creado como robots, pues nos podíamos comunicarnos porque Dios transmite la emoción y el robot, pues, ¿qué hace? Sigue instrucciones, sigue códigos, ya, y no hay una relación. Adicionalmente a las emociones, Dios nos creó con una voluntad, nos dio la capacidad de decidir, porque Él es soberano y Él no quería, como les digo, tener una relación con un robot. Entonces nos dio la capacidad de decidir que decidir amarlo. Que al tener el conocimiento de Él y al expresar las emociones hacia Él, pudiéramos decidir voluntariamente amarlo. No impuesto, no forzado, no preprogramado, sino voluntariamente decir, te amo, Señor, porque tú me formaste. Así como el salmista lo dijo en el Salmo 139, que ya lo leímos, que era un conocimiento demasiado maravilloso para él, que no dejaba de sorprenderlo todo, lo que Dios hacía por él, que si se escondía, no importaba dónde se escondía, porque Dios estaba ahí, que aún lo había visto cuando lo estaba formando allá en el vientre de la mamita. Imagínese usted la mano de Dios. Cuando leemos cómo es el proceso, que nace el embrión, desde el embrioncito, entonces, esto es un paréntesis, es inconcebible que haya personas que digan que el embrión o le enseñen a sus hijos que el embrión no es vida, cuando por la biología vemos que aún una célula es un organismo viviente. Y ahí está Dios formando desde cuando se une el espermatozoide y el óvulo y se empieza a multiplicar en dos, en cuatro, y empieza a formarse y el embrioncito se forma y ya después empiezan a aparecer los brazos. Es como Dios haciendo como, como el alfarero haciendo una vasija, o mejor, un escultor haciendo una escultura, tanto es con todo y que el corazón aquí y el cerebro acá y los ojitos. Y el salmista decía, esto es demasiado maravilloso para mí. ¿Y a qué lo arroja el salmista? ¿A qué arroja el salmista? A conocer a Dios. Y a decirle al final, examíname, oh Dios, si hay camino de maldad en mí. A querer tener una relación con Dios y a querer tener una relación correcta con Él. Para eso se nos dio la voluntad, para decidir
amar a Dios y tener una relación correcta con Él. ¿Ok? Y como les decía, no es una lección inteligente, no es como dicen algunos que es que la gente busca a Dios y entonces es una fe loca y una fe ciega y hay religiosos, fanáticos, ay, que se desmandan por su... Hay gente que sí es así, no estoy diciendo que no la haya, sí hay gente así, pero un creyente consciente, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, eh, adora a Dios de una manera racional. El verdadero culto es un culto racional, es un culto donde no se hacen las cosas sin pensar, sino que tu mente y tus emociones te llevan a una decisión voluntaria de amar al Señor y conocer al Señor. Así fuimos diseñados, que nuestra mente y nuestras emociones se conectan para amar voluntariamente al Señor. Eso se cortó con el pecado, lo vamos a ver más adelante. Eso se rompió cuando en esa voluntad el hombre decidió no amar y no servir a Dios, aun cuando Dios lo había creado para eso. Eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Dios creó al hombre a su imagen para que hiciera su obra en la tierra. Le dio un papel único. Cuando leemos en el versículo Génesis 1, versículo 18, les dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Ese versículo 28 nos nos muestra que Dios puso al hombre para que cumpliese su obra. ¿Cuál era su obra? Primero, que se multiplicara, ¿cierto? Que se replicara esa imagen de Dios. Cuando habla la palabra hombre es Adán, por eso se llama Adán, este hombre, que significa hombre, Adán, ¿verdad? Y la misión era multiplicarse, hombre y mujer. Más adelante se habla de la creación de la mujer, pero aquí nos habla como tal de los seres humanos, y los seres humanos les dice, llenen la tierra y juzguenla o administrenla. Entonces, la obra de Dios era que el hombre cuidara la creación de Dios. ¿Tenía derecho a qué? A alimentarse de ella. Entonces, por eso tenemos nosotros el derecho de comer animalitos, sembrar para que crezcan y cosechar y producir y vender y consumir, ¿cierto? Ese derecho se lo dio al hombre como parte de la administración, de la mayordomía. Eso en términos técnicos se llama la mayordomía del hombre, ¿sí? Dios lo hizo mayordomo de la creación, administrador de la creación. Como tal, el hombre tenía acceso a la misma y tenía derecho a usufructuarla y a servirse de la misma, pero de una manera responsable. Como vamos a ver más adelante, a causa del pecado, el hombre perdió el sentido de esa responsabilidad y es por eso que hoy en día vemos cómo el ambiente está contaminado, cómo eh, hemos manipulado de una mala manera los alimentos y por eso estamos comiendo basura, ¿sí? Cómo nos parece fácil
para avanzar como civilización, destruir la naturaleza, matar árboles, matar animales, y eso no es lo que Dios quiere. Para eso no fuimos diseñados para administrar la creación de Dios. Al darle mente, voluntad y emociones, el hombre fue diseñado para que no solamente para tener una relación correcta con Dios, sino también para cumplir la voluntad de Dios administrando correctamente su creación. Al hacer esto, al darle al hombre mente, emociones y voluntad, eh, esto permitiría que tanto Dios como el hombre, eh, tuvieran alegría. ¿Alegría en qué sentido? Dios satisfecho con toda su creación porque Él es perfecto y dándose cuenta de que su creación perfecta cumpliendo. Y el hombre porque estaba recibiendo todas las bendiciones y los beneficios de Dios y de tener una comunión con Dios. Y ese fue el principio y así fue como fue diseñado todas las cosas, perfectamente. Ahora, ¿Dios falló? No, no me malentiendan. Esto no quiere decir que Dios haya fallado cuando el hombre pecó, porque como se deja entrever acá, la decisión del hombre fue voluntaria. Entonces la responsabilidad directa cae sobre el hombre y eso lo vamos a ver más adelante. La desgracia del hombre no es culpa de que Dios haya fallado, sino es su responsabilidad. Como les decía hace un momento, Dios creó al primer hombre y del primer hombre sale toda la raza humana. Primer hombre, llamado Adán. Se me perdió el pasaje. Discúlpenme por favor. 1:27. Así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, el que leímos hace un momento era Génesis 1:27, ahora leemos el capítulo 2, versículo 7. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dice, es más detallado este capítulo al decir cómo fue que lo hizo. Entonces, cogió, hizo masitas, lo moldeó y luego se sopló, inspiró, ¿sí? Pero esa palabra, tanto en el contexto hebreo como en el contexto griego, la palabra asociada a ese proceso neumático es espíritu. Entonces, Dios puso espíritu en el hombre por medio de su espíritu. ¿Sí ven? El hombre no tenía vida, era un cuerpo muerto. Y Dios fue el que le dio la vida. Dios es el dador de la vida. Usted y yo estamos vivos porque Dios nos dio la vida. Lo vimos en el Salmo 139. Él desde la matriz, allá desde el vientre de su mamá, lo formó a usted. El vientre de mi mamá me formó a mí. Y sopló vida. En este caso, el primer hombre sopló vida, dio espíritu por medio de su espíritu. Dios solamente lo podía hacer, ningún ser creado ni ninguna cosa creada.
puede otorgar la vida como Dios lo hace. Atribuirle poderes a otras cosas diferentes a Dios se llama idolatría y es blasfemia. Dios es el único autor y creador de la vida. Dios creó todo perfecto, todo hermoso. Se lo dio al hombre para que lo administrara, ya lo vimos. Ya lo vimos en los versículos de Génesis, del 28 al 30. Y vio Dios que todo era bueno, que era perfecto. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y Él hizo todas las cosas según el designio de su voluntad. Y como todas las cosas quedaron bajo el designio de su voluntad, eran perfectas. Cumplen su voluntad a cabalidad, incluyendo el hombre. Y vio Dios que esto era magnífico, era perfecto. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es nuestra vida? De Dios. Él es el soberano de todas las cosas. Y Él nos creó con esa capacidad de poderlo buscar. Fuimos creados inicialmente con ese chip. Vemos más adelante cómo a causa de una mala decisión, ese chip se dañó, pero Cristo vino a recomponer ese chip. Y es la invitación que en esta mañana hago a cada uno de ustedes, a los que estén escuchando tal vez por primera vez o que me hayan escuchado ya de algún tiempo, pero que aún tengan dudas en su corazón. El hombre fue creado, como les dije hace un momento, para tener una relación con Dios y administrar la creación de Dios. Pero más adelante, como veremos, y que los invito a que sigamos reflexionando sobre esto, veremos que el hombre voluntariamente quiso apartarse de esta bondad que Dios le había dado y este privilegio que Dios le había dado. Voluntariamente, ¿por qué? Porque aunque Satanás fue el que lo convenció, pues el que lo persuadió de todo esto, no fue que Satanás le como que lo haya cogido, ay no, venga, hágale con una pistola, con un chuzo, no. Fue voluntariamente. El hombre y la mujer fueron ellos dos los que decidieron desobedecer a Dios y dañaron el chip y dañaron la cosa. Pero aún Dios en su amor proveyó desde ese momento, y me estoy adelantando, proveyó desde ese momento una solución para arreglar, recomponer esa imagen que se distorsionó, y era Cristo. Como dice Romanos, así como el pecado entró por un hombre, era necesario que el pecado fuera que la paga del pecado fuera a través de un solo hombre, ¿sí? Que la ira de Dios fuera satisfecha a través de un solo hombre. Como el pecado entró por un hombre, debía también salir por uno solo. Y ese hombre fue Cristo, el segundo Adán, el hombre que sí fue perfecto y sí cumplió la voluntad de Dios y no desobedeció como lo hizo Adán. Y por medio de él somos salvos de la ira de Dios, de la indignación de Dios por el pecado. Que Dios se indigna por el pecado, se indigna por las cosas malas que usted y yo hacemos y que no le agradan. Y mientras estemos en esas costumbres, Dios no nos va a mirar. Dios no se va a comunicar con nosotros como era su propósito original, sino vamos a estar separados de Dios. Pero al reconocer esto y al ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador y la única salida para poder tener una relación con Dios perfecta nuevamente, al ver que Él murió allá y cargó nuestros pecados por nosotros y que nos hace justos sin nosotros merecerlo y sin nosotros tener que hacer nada, al ver esto,
somos llamados a buscar a Dios. Amigos, amigas, Dios los bendiga en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Seguimos reflexionando en los fundamentos firmes, en los principios, y vemos cuán maravilloso es Dios porque, o sea, es tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto. Creo que no tengo palabras para describir lo perfecto que es Dios. Nos hizo de una manera tan especial que, mejor dicho, no tenemos excusa para no reconocerlo y para no entender su revelación. Amigos, bendiciones. Cualquier inquietud, está el correo, está el WhatsApp. Un abrazo para todos, feliz mañana, feliz fin de semana. Próximo lunes, con el favor de Dios, estamos acá en Construyendo Fundamentos Firmes. Las reflexiones desde casita. Chao, un abrazo.